Y en este caso tiene que ver con la entrevista internacional que hizo Luis Kramer en el marco del Bafisi, porque en el marco del Bafisi, en la sección comedia, se presentó una película chilena que se llama Historia y Geografía, y va a hablar Luis Kramer con su director y con las actrices del elenco, Bernardo Quesney, Amparo Noguera y Catalina Saavedra, en una nota producida por Morelia Marazzi y Lola Sánchez. Estamos aquí con Bernardo Quesney, el director de Historia y Geografía, y dos de sus actrices protagónicas, Amparo Noguera y Catalina Saavedra. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, ¿quién me quiere contar cómo nace este proyecto tan interesante? Bernardo. Ya, ¿cómo nace? Creo que primero siempre nació de un taller de teatro que yo tomé. Ajá. Y como desde un taller de teatro encontraba muy interesante cómo uno podía entender las dinámicas y también a las personas en los ejercicios. Pero también, visto desde un poquito más con tiempo y lejanía, encontraba muy chistoso y ridículo lo que sucedía. Entonces, porque como yo estuve ahí, me miraba a veces y decía, ¿qué estoy haciendo? Como guardando un secreto, jugando unas cosas. Y de ahí la idea nació como, ¿qué pasaría si hacíamos un taller de teatro que quien lo comanda no entiende nada? Y ahí, cuando empecé a estudiar los talleres de teatro y fui a mucho, también empecé a entender que era muy ambicioso también en un taller de teatro hacer una obra de teatro, que generalmente no terminan en eso, entonces le agregué una dificultad más al personaje. Y le agregué un texto que es muy complejo, que es la Araucana, y de ahí el taller de teatro te sirve no solamente como para reírse y todo, sino también como espejo de diferentes visiones de un texto. Bueno, y las chicas, Catalina, Amparo, ¿cómo se fueron vinculando en este proyecto? ¿Qué les sedujo de esta propuesta? Bernardo. Ya habíamos trabajado con él, yo soy muy fan de ellos, de Bernardo, de Keiko, que nos conocíamos. Nuestro mundo actoral y cinéfilo en Chile es muy pequeño, entonces nos conocemos, cada uno sabe más o menos quién es quién. Y era divertido, yo sabía que lo iba a pasar bien. Por quién era el equipo, porque estaba el Amparo, por ir a San Felipe, porque era una comedia simple, pero sobre todo, claro, la historia y el equipo. ¿Y en tu caso, Amparo? En mi caso, también me sedujo la posibilidad de trabajar con Bernardo, porque lo que yo veía de Bernardo, que lo veo todavía, que en Chile el humor es difícil de hacer en cine. De alguna manera el humor quizás un poco más convencional, y creo que no solo por el humor, sino que como director Bernardo para mí tiene cierta autoría muy personal, es muy reconocible la mano que hay sobre una película, y eso me parece interesante, me parece importante, y además ese acercamiento me gusta. El elenco también para mí es importante, trabajar con la Cata también era algo que a mí me da mucha confianza, y luego de eso, digamos, el relato del guión que se me ofreció me parecía rarísimo montar la Araucana, digamos, con ese nivel de error, y como por ejemplo contratar a los haitianos para que hicieran el mapuche. Me parece que políticamente es un gesto muy crítico acerca de la relación que nosotros tenemos con nuestra historia. Claro, pero bueno, ahí está un poquito más, digamos. Yo te escuchaba atentamente, esto surge de una clase de teatro, pero hay un componente social muy interesante que fue surgiendo desde un primer momento, lo fuiste incluyendo después. ¿Qué te fue pasando con eso? Fue surgiendo ya cuando uno se instala en la Araucana y empieza a leer y estudiar, hay un componente identitario fuerte, y uno empieza a decir como, no solamente tuve que leer la Araucana, sino como leer muchos libros de la identidad chilena y de este cruce y mestizaje que es tan complejo, raro e inentendible. Sobre todo como que el chileno nunca no está muy, o sea, en eso no digo el chileno como mirando desde afuera, sino incluso en la historia
había una destrucción constante de la identidad. No solamente el periodo como de conquista, sino incluso la dictadura. Entonces ha sido muy difícil y cuando estábamos ahí haciendo esto, y sobre todo que una comedia, entonces todos estos temas son serios y hay que mirarlos como con una altura un poco y más de relax, con un relajo, claro. que al final termina siendo muy crítico. Sí. Pero lo interesante fue que cuando estábamos escribiendo y yo iba a San Felipe, surgían muchos como ataques racistas por la migración haitiana. Y San Felipe es tan pequeño que se notaba como la presencia. Y había desde dichos, insultos, noticias, no sé, los trataron muy mal, los destruyeron. Entonces yo sentía que si este personaje estaba en una búsqueda identitaria y habitaba el lugar, creo que igual iba a empezar a hacer paralelos. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo mapuche? Claro, exactamente. Sí. Como que ocurre lo mismo ahora con la gente que viene de afuera. Es una deuda pendiente de Argentina y de Chile, ¿no? De la Sí. comunidad mapuche. Sí. La compartimos. Sí, y ahora, bueno, y ahora con los extranjeros. Sí, sí, claro. Bueno, les vamos a pedir a Catalina y Amparo que nos cuenten cada una de ustedes el personaje que les toca interpretar. Bueno, nosotros somos hermanas en la película. Yo soy Atenea Martínez y ella es Yoconda Martínez. Que si bien nacimos en San Felipe, tuvimos un padre ligado a la cultura, Atenea se quedó por distintas razones, como un poco asumiendo el legado de su padre, y ella abuela. Y hay como una suerte de frustración en los dos personajes, yo encuentro. Ella si bien tuvo éxito porque se metió a trabajar en la televisión, partió en un teatro seguramente mucho más decente creativamente, terminó participando en unos programas de poca monta creativa, pero muy exitosos, que también lo que pasa también, no sé, Sí. acá, Es otra de las viñetas que después vamos a hablar con Bernardo. claro. Sí. Y Atenea se queda a cargo de este centro cultural seguramente con un poco de chatedad. Ella le dice en una parte que soy una amargada, ¿cómo le dice? Y te quedaste aquí, no sé, Pegada. te quedaste pegada. ¿Cachai? En una realidad precaria en relación a esta ciudad que está cerca de Santiago, pero como Santiago es largo, está todo en o sea, Chile es largo, Sí. ocurre casi todo en Santiago, y para las regiones o para los lugares que no son Santiago es muy difícil. Y en tu caso la guachita, ¿no es cierto? Sí, bueno, la guachita. La guachita es el personaje de Sí. Amparo, el personaje televisivo, ¿no? Que la Claro, popularizó. claro. Yoconda carga con este personaje televisivo que la popularizó, como tú dices, la guachita. El personaje del que ella quiere ahora zafar, quiere salir, porque la verdad es que no es reconocida por otra cosa, sino por este personaje que es bastante patético, bastante mal hecho, que pertenece a una época y a un tiempo de televisión, lo que se entregaba, digamos, al público, ¿no? Y que el público aceptaba muy fácilmente. Y ella quiere, digamos, con este cambio que ha tenido el país, Chile, también ella quiere sumarse a este cambio como actriz, pero no como realmente una necesidad investigativa acerca de este cambio, sino que por una necesidad de seguir perteneciendo y de arreglar su imagen como actriz, sacándose la guachita encima y obteniendo una imagen que es la que ella imagina que es la correcta, que es la de una actriz ideológica y política. Sí. Pero como si eso es lo único que la llama a hacer este cambio, por supuesto que se equivoca y comete errores y no investiga, no hay una necesidad real ideológica de ella, entonces se equivoca mucho. Bueno, ahí hay un acierto, nuevamente el guión, Bernardo, porque vos en cada uno de estos dos personajes opones lo que es teatro clásico o la actuación en teatro clásica y la actuación más popular, por ahí, ¿no? Más humorística. Contame cómo investigaste esto, cómo te fue con eso. Yo no quiero contar mucho más lo que pasa después. Sí, Hay una posición bastante fuerte y me gustaría también saber qué pasa en Chile en este momento ahora respecto a esa dicotomía. o sea, los mundos, o sea, nosotros como siento que Chile todavía tiene la tele todavía sigue siendo algo muy importante.
no a nivel así como tan masivo porque ha ido bajando, pero digo como es humor, a mí me encantaría o creer que hay algo un poco falso como cuando estuvo el estallido social hubo como una destrucción de ciertos personajes o cierto como ese humor ya no es válido, ese humor. Y yo sentía que entendiendo este personaje y entendiendo también, creo que igual es válido comprender que ese humor sí existió y hay que aceptarlo y fue hace 15, ni siquiera, si vemos sketches de hace 10 años, habían chistes machistas, habían chistes homofóbicos. Y como que creer que ahora estamos en una superioridad de que eso no, ese Chile no fue. No ocurre más. Es mentira. Claro. O sea, deberíamos ir evolucionando, pero como quemarlo es mentiras. Entonces, yo encontraba muy interesante utilizar este personaje que, sobre todo si venía de una familia como de la cultura, ¿qué pasa ahí? Como estas mecánicas que están totalmente, y todavía pasa, o sea, digo como, no sé, ahora hay una teleserie muy famosa que va a ser una obra de teatro. Siempre la tele está... Anticipa además. No, y la tele o sea, estoy seguro que esas funciones se van a llenar. La tele todavía sigue, o el éxito inmediato, sigue siendo siempre, va a llamar más y todavía y hacer teatro en Chile es súper difícil. No hay una cultura tan, o sea, hay una cultura que lo pueden decir esta crisis, como se hace mucho teatro, pero hay que contrastar con otros trabajos. Digo que es muy esforzado hacer teatro en Chile, no está la misma cultura que, no sé cómo es acá, pero así como se ve. Bueno, acá no hay ficción en la televisión argentina hace bastante tiempo, o sea que todo pasa por el teatro y las plataformas. Wow. Y la gente se quedó viendo programas de farándula en Argentina. Claro, hay programas con paneles, básicamente, todo lo que hay. ¿Y la gente de la ficción argentina se pasó al teatro? Exactamente. Wow. Hay mucha gente trabajando en teatro, los teatros están prácticamente llenos. Sí, pues hay de todo tipo de teatro. Bueno, nosotros vemos mucha comedia, mucha obra. Mira, interesante. Sí. Igual. Bueno, y ustedes, Sí. para que no parezca que me están haciendo la nota. Claro, perdón. Sí. No, todo bien. ¿Cómo ven ustedes? Amplió un poco la pregunta Sí. que decía Bernardo, a lo que me cuenten un poco ustedes. Sí, Esta dicotomía que- es súper lamentable todavía, es una lucha eterna que hay en el fondo en términos de financiamiento, de un poco claro, siempre la tele o los rostros siempre van a llevar mucho más público al teatro que los actores que se han dedicado más profundamente al teatro, con obras con mayor contenido y claro, ese grupo muy precario, no se puede vivir del teatro de ninguna manera, a no ser que sea un teatro comercial. Entonces hay fórmulas también de que se hacen obras a veces también buenas, pero hay una condición de que tiene que haber un rostro televisivo para que eso lleve público. Sí. Y eso realmente funciona, Bien. para bien y para mal, ¿cierto? Porque hay muchos rostros que son muy talentosos también, pero han hecho sus carreras televisivas y sí llevan público. Hay productores que también lo tienen como un gancho para... Hay de todo, pero el teatro más como de autor, el teatro más independiente realmente es precario, siempre se concursa, no hay como un financiamiento ni siquiera... Es siempre un concurso, incluso para las salas de calidad, salas históricas, siempre tienen que estar pidiendo dinero y al borde siempre de la quiebra o al borde de que desaparezcan. Entonces, claro, es un sistema. Bien, Pablo, cerramos esta pregunta con Pablo. Encuentro que es muy compleja el análisis de la situación, porque, claro, evidentemente la gente que sigue viendo televisión es gente que no, ya gente mayor, gente más grande, que no tiene acceso ni su mente preparada para meterse en una plataforma. Claro. Entonces, uno también vive una especie como de burbuja creyendo que está en el lugar correcto, como ocurrió con este intento de tener una nueva constitución, que uno veía las calles llenas y decía esto lo vamos a ganar, pero uno olvidó a toda la gente, las dueñas de casa, los dueños de casa, que
están dentro de su casa, que tienen cierta edad para arriba, que son muchos, y que ni siquiera esas personas ni siquiera tienen la idea de un cambio político, ni la idea que pueden cambiar un canal de televisión por una plataforma. Porque dicen que es caro, porque hay que pagar, porque lo otro es gratis. Hay una responsabilidad ahí extraña. Hay una división muy grande también en Chile contra el teatro comercial, del teatro comercial, el teatro como con contenido. No hay ahí, digamos, un tráfico de información que valide los dos espacios, como sí existe aquí en Buenos Aires, que la gente va al teatro sin mayor insignia de quién soy yo porque voy a ver esta obra. El teatro corre, hay un tráfico que existe, flujo, sí. y ese tráfico en Chile está todavía todo muy fragmentado y eso es súper complejo. Bueno, para cerrar, te quería preguntar, hay un final de esta película que nos desconcierta, o que a uno como espectador lo desconcierta porque viene a tirar un poco abajo todo lo que estuvimos hablando recién. Contame, sin spoilear desde ya, ¿por qué ese final? Bueno, cuando empezamos a escribir hubo varias versiones de guión, no llegábamos a ese final. Pero sentíamos que cuando llegamos a ese final, si bien era injusto con el personaje, creíamos que era la única salida posible dentro de que la comedia tuviera una crítica. Porque era como un viaje de redención, pero al final todos los actos que hizo este personaje tampoco son tan perdidos que sentíamos que llegar ahí era enfrascar no solamente a que el público prefiere una cosa, sino que así como el lenguaje, como lo que se está viendo todavía en Chile, es que todavía no hemos aprendido tanto, entonces esa revolución, o sea, que quería hacer hay un palito para el público. Sí, y esa revolución que quería hacer Atenea o lo que quería quería hacer Gioconda, al final ganó lo fácil. ¿Cómo anduvo esta película en Chile? No sabemos, se estrenó la semana pasada. Sí. Pero lo que sí hemos tenido es muy buenas críticas. Bien. Bueno, hasta ahora tenemos una buena afluencia de público, así como estamos súper bien, ya nos aseguraron 2 semanas más en cartelera, entonces es súper bien, pero ahora que se siga mostrando, que se siga exhibiendo, y sobre todo ahora salieron unas críticas argentinas que nos tienen muy felices. ¿Tendrá alguna chance esta película de ver salas porteñas, argentinas? Siempre hay una posibilidad. Bueno, la verdad que aguardamos. ¿Cómo está el panorama del cine chileno actualmente? ¿Cuántas películas se filman? El cine chileno está súper bien. Es súper raro porque no tenemos tanto, ¿cómo podemos decir? Como fondos, tanto respaldo, pero estuvimos nominados al Oscar este año, siempre estamos en festivales internacionales. Está la película esta de Michael Berlin, la gran embajadora. Ganó el Goya. Sí, claro que sí. Y sobre todo, Paulina está en la película. Paulina claro. está en la película. Entonces, y no, lo que encuentro, o sea, que algo que dentro de lo poco que tenemos, digo, como de fondos, financiamiento, cada año hay una noticia, hay una película chilena que de verdad da vuelta al mundo. El año pasado fue La memoria infinita de los colonos, no sé, hace 2 años. Los Colonos se pudo ver en el Festival de Mar del Plata y tuvo después su estreno en plataforma. Sí. Entonces, no sé, La Cata hace poco fue con una película chilena, mexicana, fue a los Independent Spirit Awards. O sea, siempre, hace 2 años, no sé, Blanquita ganó el mejor guion en Venecia. Entonces, creemos que está súper bien. El problema es que tampoco tenemos otro problema, que el público no va. O sea, no tenemos como... Hasta ahora ya, La memoria infinita fue un éxito. Un éxito, digo, 200.000 espectadores. Es poco igual. Acá en Argentina yo todavía veo las cifras y va más gente a ver Susi. Igual es una lucha. Claro, y siempre hay un problema de financiamiento, hay una dicotomía entre lo bien evaluado que está el cine chileno a nivel internacional. Funciona mucho, de hecho, bueno, yo no sé si funciona igual acá, que los cineastas, es mi percepción desde lejos, no tengo que ver con la producción ni nada, es como que siempre el primer objetivo es sacarlas, festivalearlas, para ver cómo les va y de acuerdo a la cantidad de laureles también volver y que sea un enganche para el público, pero en general el tema de la cultura es una piedra en el zapato para los artistas, para los creadores y también para
para el Estado hay tantas prioridades que está bien que existan la salud, la educación, qué sé yo, pero todavía no se entiende que la cultura, que creo yo que se ha entendido mucho más en este país históricamente, lo que yo veo desde afuera, que sí le dan un valor y sí tiene un peso tremendo a nivel como de alimento esencial para el espíritu, para el alma, valorar, digamos, el arte, y que eso, claro, no tiene una cosa tangible, decir, oye, voy a consumir esto y me voy a mejorar de algo, como la salud, pero sí uno se mejora espiritualmente teniendo cultura, financiándola, apoyándola, y ese es nuestra piedra de toque. Sin duda. Bueno, les agradecemos muchísimo esta nota, suerte con la película. Muchas Y ojalá podamos ir viendo más cine chileno. Muchas Sí, gracias. gracias. Bueno, Muy bien, bueno, después de la entrevista internacional, vamos a irnos a nuestro tercer tema musical del día, que en este caso es Never Can Say Goodbye, el tema clásico, icónico de Gloria Gaynor, que está presente también en uno de los estrenos de esta semana, El viaje soñado.